El sistema democrático argentino reconoce 3 poderes fundamentales. El poder legislativo, que sanciona las leyes. El poder ejecutivo, que las promulga. Y el poder judicial, que controla su aplicación. En el medio estamos. En el medio. En el medio. En el medio. En el medio de las leyes estamos los ciudadanos. Podemos proponer, podemos exigir, podemos cambiar las cosas. Ahí estamos nosotros, en el medio de la ley. La Ley 26.737, o Ley de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, fue reglamentada el 29 de febrero de 2012. ¿Qué regula esta nueva ley y cuáles son los cambios que produce en las legislaciones preexistentes sobre tierras rurales? La propiedad de la tierra parte de una idea de lo que es el derecho romano, ¿no? Que consiste justamente en eso, en ese espacio determinado por una cantidad de límites y normas jurídicas que justamente determinan que una persona es dueña y posee un territorio determinado, ¿no es cierto? Pero es un concepto mucho más amplio que sufre, se corrompe según el Estado, según la situación histórica, según el contexto político, según los territorios, los conflictos territoriales de cada lugar, etc. La verdad es mucho más amplio que su definición jurídica, ¿no es cierto? La tierra es un recurso natural. Esto quiere decir que no está hecho como producto del trabajo humano, sino que es algo que nos ha dotado la naturaleza, como muchos otros recursos naturales, como pueden ser el agua, como pueden ser las montañas, como puede ser el aire. Pero me parece que lo importante es plantear esto, que la tierra tiene 2 características, que es renovable, o sea que desde hace 10.000 años el hombre con prácticas razonables de producción puede ir volviendo a producir en la misma tierra, y por otro lado es limitada, o sea, no es infinita. Como no es infinita, como no hay infinita tierra, justamente esta limitud de la tierra es lo que le da las condiciones para ser tratadas como problema agrario. Las personas desarrollamos nuestra vida asentadas sobre la tierra, motivo por el cual es un recurso estratégico, porque se vincula a la producción de alimentos, porque se vincula a montones de actividades productivas. Desde que el hombre está en el planeta se va apropiando de sectores de la tierra. Bueno, cuando se empiezan a armar distintos grupos de poder, aquellos que tienen más poder tienen mayor capacidad de apropiación de la tierra. Históricamente era a través de las armas y a través de la conquista, con la esclavización de los pueblos. Y a medida que se va desarrollando la historia, hay formas distintas, pero sigue habiendo como objetivo final apropiación de capitales, de conocimiento, de tierras. El problema de la tierra en la Argentina, es un problema que nace con el virreinato, nace de las concesiones que otorgaba el rey de España por determinada cantidad de cosas a los comerciantes, a quienes le haya brindado algún tipo de servicio. Pero nosotros nunca tuvimos, a diferencia, por ejemplo, de los brasileños, a diferencia de Chile, a diferencia del mismo Uruguay, que tiene hasta el día de hoy un instituto de conexión, siendo la Argentina un país agrario, nunca hubo un debate agrario. Siempre la política le cedió al mercado que regulara y que pusiera el secretario o el ministro de Agricultura. Siempre lo termina poniendo el mercado. América del Sur, siglo V. El pueblo mapuche desarrolla un profundo vínculo con su territorio. Según su cosmovisión, la tierra es inseparable de la cultura y la identidad. Ese mismo sentido de pertenencia se expresará con particularidades en las distintas comunidades originarias. España, 1493. A través de las bulas del Papa Alejandro VI, el rey español se adjudica las tierras americanas. Comienzan las confrontaciones entre los indios pampas y los europeos que buscan avanzar sobre los territorios indígenas. España, 1754. Una cédula real reglamenta la venta y la adjudicación de tierras de la corona. El vaqueo o dominio del ganado cimarrón se vuelve antecedente para aspirar a la propiedad.
La llamada Ley de Tierras sienta las bases para el nacimiento de las primeras estancias. Argentina, 1816. Tras la independencia, la naciente república hereda de la corona española los derechos sobre la tierra. A través del mecanismo de moderada composición, se venden y se adjudican terrenos considerados baldíos o realengos. Argentina, 1824. El Estado hipoteca tierras como garantía para el empréstito Baring Brothers. Al no poder venderlas, Rivadavia promulga una ley para cederlas en arrendamiento y alentar su producción. Comienza un proceso de concentración de parte de las oligarquías terratenientes. Argentina, 1885. La conquista del desierto amplía la frontera agropecuaria. Los llamados territorios nacionales se proveen de nuevas tierras productivas a la oligarquía terrateniente. El éxito del modelo agroexportador convierte al país en un proveedor de alimentos para el mundo. Argentina, 1944. Los territorios con alta concentración de recursos naturales son declarados zonas de seguridad. A través de la Ley 15.385 se postula que éstas deben pertenecer a ciudadanos argentinos nativos y se crea una comisión para regular su extranjerización. Argentina, 1996. La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad es reemplazada por la Secretaría de Seguridad Interior. En el lapso de un año, se registran 8 millones de hectáreas vendidas a ciudadanos y empresas extranjeras. Se inicia un fuerte debate acerca de la necesidad de preservar los recursos naturales en manos nacionales. La ley de tierras viene a cubrir una necesidad de un largo debate de ya hace unos cuantos años, cuando se empezó a notar que había grandes extensiones de tierras que estaban en manos de extranjeros. Tal vez tenemos que decir que esto empieza no muchos años atrás, sino en los años del neoliberalismo. Así como que en el capitalismo la tierra se convierte en un problema y aparece la teoría de la renta agraria, en el neoliberalismo hay algunos autores muy importantes que han llegado a decir el capitalismo del neoliberalismo está hambriento de tierras. Carlos Menem decía, vengan a Argentina a comprar la tierra que sobra. Y detrás de ese discurso venían inversores foráneos a descubrir el paraíso y a comprarse lo que ellos consideraban el paraíso. Algunos venían para comprar y producir y hacer extracción de recursos naturales, como es el caso de Benetton. Otros venían para buscar solaz y esparcimiento y se compraban hasta territorios con lagos adentro. Desde el 90 hasta el 2005 se da un proceso muy pero muy salvaje de concentración de la tierra en la Argentina, en toda la Argentina. La Patagonia parece ser el paradigma, el máximo ejemplo de la extranjerización de la tierra, pero todo el país es como el escenario de, yo diría, un poco pérdida de soberanía. La ley de tierras tuvo un objetivo central que fue ponerle un límite a la posibilidad de que capitales extranjeros vinieran a adquirir enormes cantidades de tierras en la Argentina y que además se pudiera hacer un registro. Nosotros en la Argentina carecemos de registros que den fidedignamente información respecto a la propiedad de la tierra y al carácter en cual se tiene. En sí sola no alcanza a garantizar nada. Es un primer límite que se vincula a la necesidad de que un país soberano pueda garantizar que no va a tener enormes cantidades de tierra en manos de extranjeros. Hola. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? La directora del Registro Nacional. Sí, directora del Registro de Tierras Rurales. De alguna manera aplican la ley de tierras. Sí, somos la autoridad de aplicación de la ley de tierras, la ley de límites a la extranjerización de tierras rurales. ¿Cuáles son las funciones de este órgano de aplicación? Nosotros lo que tenemos que hacer es controlar la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Es decir, nosotros somos la autoridad de aplicación de la Ley de Protección al Dominio Nacional de Tierras Rurales. Básicamente lo que hacemos es controlar las 4 limitaciones que establece la ley. Es decir, hoy, cualquier extranjero que quiera comprar tierras en Argentina, siempre y cuando
no entre dentro de las excepciones, que son aquellos que ya viven aquí, que tienen hijos, que viven hace más de 10 años, tienen que solicitar un certificado de habilitación en el registro. ¿Cuándo otorgamos? O sea, ¿cuáles son esas 4 limitaciones que nosotros controlamos? Sí. La primera, que no tienen que superar el 15% de extranjerización a nivel nacional, provincial y subprovincial. Por ejemplo, a nivel nacional de Argentina, a nivel provincial, este es un mapa justo de la provincia de Santiago del Estero, sí. Y a nivel subprovincial, que sería la limitación por departamento. Puede pasar que una provincia no haya pasado el 15% de extranjerización, pero el nivel departamental, por ejemplo el departamento de Alberdi, sí lo haya pasado. Entonces, un extranjero que quiera adquirir tierras, no sé, por acá, no sé, Cuchipozo, por ejemplo, no podría porque el departamento de Alberdi está pasado. O también hay otra limitación, que es sobre los cuerpos de agua de envergadura y permanentes. No pueden adquirir tierras los extranjeros siempre y cuando esas tierras contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura. ¿Y qué estuvieron viendo? Básicamente, hay muchos casos de adquisiciones en los 90, ¿no? Y hemos encontrado del relevamiento que hemos hecho, las tierras o los propietarios que mayor cantidad de tierras tienen, propiedades superiores a 1 millón de hectáreas, que se tratan de casos en los que se han adquirido inmuebles, sobre todo para utilizarlos como garantía de entidades financieras. Que después o se piden préstamos a cuenta de esas tierras utilizándolas como garantía, y que este caso que les comento sin dar el nombre es más de 1 millón de hectáreas y declaran ante la provincia una explotación solo de 35 hectáreas de esa propiedad. Entonces uno puede ver que en realidad la ley ha venido a tiempo a parar la especulación sobre la tierra. Es una tarea muy ambiciosa hacer un inventario de quién es el dueño de la tierra en Argentina, sobre todo porque en Argentina hay 270 millones de hectáreas, o sea que es un país inmenso. Y eso permitiría de alguna manera administrar la tierra, que es lo que nunca se hizo. Nunca se administró la tierra en el país de la tierra. Hay provincias donde la capacidad de registración es del Poder Ejecutivo, hay otras que del Poder Judicial. Hay algunas que no tienen registros, otras los catastros no concuerdan con los mapas que tiene la nación. Entonces, realmente el conocimiento sobre las condiciones de la tierra en la Argentina, un conocimiento parcial, equívoco, incompleto. ¿Cómo reaccionaron las provincias? El cumplimiento ha tenido que ver, primero, con una cuestión de voluntad política, también con que nadie se niega a los objetivos de esta ley, atento que resguarda, digamos, la soberanía territorial. Y tercero, también tenía que ver con la calidad y la forma en la que estaba la información. Muchas veces nos han pasado la información dentro de esos 60 días, pero prácticamente no servía. Entonces, lo que hemos hecho es pedir de a poquito. No sé, en Santiago del Estero decimos, de a uno se junta el mistol. Entonces, de a poquito hemos conseguido toda la información necesaria para este relevamiento. La relación de la tierra con los pueblos originarios es el gran tema. A ver, por ejemplo, el gran paradigma fue la lucha entre Benetton y una familia mapuche en la Patagonia. Benetton defendiendo su propiedad privada, comprada legalmente porque un contexto jurídico en la Argentina lo permitía, y una familia mapuche reclamando la pertenencia, la recuperación de su espacio ancestral. Y también, pongamos entre comillas, legalmente, porque, digamos, estaban ahí desde el principio de los tiempos. Los 3 poderes del Estado cuentan con recursos que pueden modificar el espíritu de una norma. De muchos, no sabemos su utilidad o importancia. Por ejemplo, ¿qué es una apelación y qué efectos produce? La apelación es un recurso procesal. Esto quiere decir que es un medio para lograr que otro tribunal revise un fallo contrario a lo que una de las partes considera justo. Los recursos pueden estar dirigidos al mismo tribunal que dictó la resolución o bien a uno de superior jerarquía. Lo característico de la apelación es que se interpone ante el que falló, pero para que la conceda y resuelva,
otro superior. Las apelaciones pueden interponerse en el fuero civil o en el fuero penal, pero sus procesos son diferentes. Cada uno está regulado en el código procesal que le corresponde. El recurso de apelación es constitutivo de instancia. Esto significa que el Tribunal Superior puede pronunciarse sobre todas las cuestiones discutidas en el proceso y no solo sobre la aplicación correcta de la ley. La apelación puede concederse con dos efectos. El efecto devolutivo habilita el trabajo del Tribunal Superior para conocer el recurso, pero sin suspender la tarea de la primera instancia ni su resolución. El efecto suspensivo, en cambio, inhibe al tribunal apelado de seguir conociendo el proceso hasta que se resuelva la apelación. La mayor parte de las apelaciones se concede solo con efecto devolutivo. Como vimos, las leyes se ejercen en rincones que apenas conocemos. Para hacer respetar nuestros derechos, es fundamental entender hasta sus mínimos detalles. La tierra es polisémica, tiene distintos sentidos para los distintos actores que la trabajan. O sea, para el capitalista es una mercancía, para el farmer, para el gringo, para el chacarero es un patrimonio que pasa de generación en generación. Y para las comunidades indígenas, ellos pertenecen a la tierra, forman parte de la tierra, de la Pachamama, y no la tierra les pertenece a ellos. Entonces ahí ya hay una cosmovisión distinta que a los argentinos nos cuesta mucho ir acercándonos a ella y aprender, ni siquiera decir aceptar, porque aceptar supondría un acto de voluntad. Nuestro Código Civil todavía no tiene incorporada la figura de propiedad comunitaria, lo cual es un serio problema, la discusión de qué es propiedad comunitaria. Porque nuestro Código Civil establece la propiedad privada. Propiedad comunitaria, a la cual hace alusión la Constitución, no es una figura que todavía esté legislada. Esta ley solo establece un límite a los extranjeros. Y después lo que establece es registro de propiedad, donde en el registro de propiedad sí, el pueblo originario tiene que ir a reclamar que se le reconozca. Pero esto es un trámite frente al registro, frente a los jueces. Digo, esta ley no quita ni da, solo impone límites a los extranjeros. Llamamos jurisprudencia al conjunto de sentencias que dictan los tribunales y la doctrina que contienen. Muchas veces son los fallos los que conducen a la sociedad a nuevas discusiones sobre lo que está permitido y lo que no. La jurisprudencia referida a la propiedad de la tierra en manos de personas extranjeras es nula. La Ley 26.737 es un avance político inédito en la protección de la soberanía de las tierras productivas rurales y todavía no tiene correlato en fallos judiciales. La valorización de los alimentos en los mercados internacionales y la utilización de materias primas para energías renovables le han dado a la inversión extranjera en las tierras de Latinoamérica un vuelco sin precedentes. Esto trae aparejado el corrimiento de las fronteras agropecuarias en perjuicio de otros usos del suelo, como la vivienda. Así, el control sobre la tierra puede traducirse en el control sobre el aparato productivo de los alimentos. Al día de hoy, el derecho internacional no impone ninguna restricción uniforme aplicable sobre el derecho de los estados a regular la venta de tierras, hecho que puede explicar también una jurisprudencia inexistente. Sin embargo, se está avanzando. Los últimos datos relevados muestran que solo el 5,93% de las tierras rurales argentinas están en manos extranjeras. Esa extensión equivale a casi 16 millones de hectáreas, una superficie semejante a la provincia de Salta. Si bien todas las provincias se encuentran por debajo del 15% máximo permitido por la ley, algunos departamentos superan el límite. Esos desajustes muestran que es necesario que la justicia comience a fallar sobre el tema. Los avances de la sociedad muchas veces se producen por la interpretación que los jueces hacen de la ley, y como ya sabemos, las interpretaciones siempre son políticas, culturales e ideológicas. ¿Cuáles son las zonas respecto a la extranjerización? ¿Dónde hay más extranjerización según la zona? No hay una zona especial. En realidad lo que tiene son distintas zonas de acuerdo a las diferentes explotaciones, digamos, de la tierra.
Hay muchos casos, bueno, el acuífero guaraní, que es muy conocido en la provincia de Corrientes, Tompkins. Luego en todo lo que es el NEA hay mucho de empresas forestales. Mucho eucaliptus, ahí estaba Alto Paraná, Arauco. Sí, está Alto Paraná, está Forestal del Carmen, o sea... ¿Esos son capitales extranjeros? Son capitales extranjeros, prioritariamente chilenos, ¿no? Luego después, te decía, en la zona núcleo prácticamente no hay muchos índices de extranjerización, pero sí, bueno, Salta y Jujuy básicamente son por los ingenios, algunas, muy pocas mineras, pero básicamente los ingenios y alguna zona de expansión de la frontera agrícola, que sería Santiago y Salta, que tienen que ver con soja, pero con la producción sojera a gran escala. ¿Por qué? Porque son tierras que no tienen tanta rentabilidad en poca superficie como en la zona núcleo, entonces se necesitan grandes capitales para poder explotar eso. Después hay un poco de minería y otras más que nada de especulación financiera en alguna zona de cordillera. Siempre de cordillera, ¿no? Sobre todo eso. No, está muy disperso. En La Pampa hay mucho de cotos de caza y la zona de los lagos por las cuestiones turísticas. O sea, hay muchos emprendimientos turísticos, countries, etc. Y en el sur tienen que ver más que nada con producción lanar. Que allí estaría el empresario Benetton en el sur sobre todo, ¿no? Y en el sur tiene bastante tierra Benetton. Nosotros decíamos 1868 la primera exportación de trigo. Hasta ahí el productor era absolutamente imprescindible como protagonista central de la actividad agropecuaria y de la producción de alimentos. A partir del desarrollo de la siembra directa y las hojas transgénicas y los nuevos herbicidas que controlan todas las malezas, se puede hacer agricultura por primera vez en la historia agronómica de la humanidad sin agricultores. Vos pensás que un pool de siembra muy conocido, el año pasado sembró 1 millón de hectáreas en todo el Mercosur. La Argentina siembra 33 millones de hectáreas de sus 5 principales cultivos. Quiere decir que 33 empresas como ese pool pueden sembrar toda la Argentina. Si no son 33, que sean 100, y si no son 100, son 1000, o 2000, o 3000, una barbaridad. Digo, ese es el debate central que tiene la sociedad argentina. ¿Quién quiere que le produzca los alimentos? Esa es la madre de todas las batallas. O quiere que 400, 500.000 productores produzcan, siembren y cosechen la pampa húmeda, o que 2 o 3.000 pools de siembra lo hagan. Digo, es un debate político y que se resuelve no en el campo, sino en la opinión pública urbana. Es muy interesante lo que ha pasado en América Latina en relación con la tierra en los últimos años, con lo que se llama el constitucionalismo social. Los países de tradición andina que han llegado a los gobiernos progresistas que les ha tocado, han logrado constituciones, asambleas, para que se reformaran las constituciones. Y en esos procesos de reformas constitucionales se dieron discusiones y debates muy interesantes. Hay nuevos conceptos, que son conceptos de nuestra América Latina y que sería muy interesante que pudiéramos recuperarlos para la Argentina, como por ejemplo derecho de la naturaleza, que es un concepto que está en la Constitución de Ecuador, y sobre todo el concepto del buen vivir, ¿no? El concepto del buen vivir supone una relación de armonía con la naturaleza que nos rodea y sobre todo, digamos, de las poblaciones indígenas con la tierra. Pensar en un país que tiene una capacidad de producción tan grande en materia de agricultura y ganadería como la Argentina, con leyes que permitan su explotación intensiva, el cuidado de la tierra como un recurso estratégico, ¿no? La capacidad de además reparar aquello que históricamente no fue reparado, que fue la incorporación de los pueblos originarios, que hoy están generalmente en situación de exclusión social. Además de la exclusión de la tierra, tienen exclusión social enorme. Deuda que no se paga, que la democracia no ha pagado, objetivamente no la ha pagado. Pensar en la Argentina legislación sobre la tierra en materia de recurso estratégico para explotación y producción tiene que ser una construcción plural, tiene que ser una construcción colectiva. Tienen que estar incluidos aquellos que van a explotar la tierra, tiene que estar incluido el trabajador, el que trabaja cotidianamente la tierra. Tiene que estar incluido el Estado pensando en esto y tiene que estar incluido la mirada de futuro sobre esto. En la democracia,
es indispensable la participación activa de los ciudadanos para hacer que las leyes se cumplan. En definitiva, somos nosotros los que tenemos un rol primordial para vivir en una sociedad más justa y en pleno Estado de Derecho.